¿Alguna vez has sentido que Dios te está pidiendo algo que no tiene ningún sentido? Que te está llamando a soltar algo, a dejar atrás algo que construiste con tus propias manos, sin dar una explicación clara, sin mostrarte el destino, sin garantías de ningún tipo. Si alguna vez has vivido ese momento, quiero que te quedes hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar completamente la forma en que ves tu fe, tu vida y el camino que tienes por delante. Hay un hombre en la Biblia cuya historia lleva miles de años resonando en el corazón de millones de personas. No porque haya sido perfecto, no porque nunca haya dudado, sino porque en medio de la incertidumbre más absoluta, tomó la decisión más valiente que un ser humano puede tomar: confiar en Dios cuando todo a su alrededor decía que no tenía sentido hacerlo. Ese hombre se llama Abraham. Y su historia no es solo historia antigua. Es tu historia. Es la mía. Es la historia de cualquiera que alguna vez ha tenido que caminar en la oscuridad sostenido únicamente por una promesa. Imagínate por un momento lo que vivió este hombre. Tenía una vida establecida, una tierra que conocía, una familia, una cultura, un nombre reconocido en su comunidad. Era un hombre con raíces profundas. Y de repente, en medio de esa vida construida ladrillo a ladrillo, Dios le habla. Y lo que le dice no es una instrucción sencilla. No es, haz esto y te irá mejor. No es, ora más y todo mejorará. Lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 12 es algo que, si lo escuchas con honestidad, es casi perturbador: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Sal. Deja. Abandona. Y ve a donde yo te voy a mostrar. No a donde ya está mostrado. No a donde ya puedes ver. Sino a donde Dios te irá mostrando en el camino. Paso a paso. Un día a la vez. Sin el mapa completo en las manos. Y aquí está la pregunta que quiero que te hagas en este momento: con total honestidad, ¿hubieras obedecido? Porque es fácil decir que sí desde la comodidad de leer esta historia miles de años después, sabiendo cómo termina. Pero en ese momento, Abraham no sabía cómo terminaba. Abraham no tenía acceso al final del libro. Solo tenía una voz, una promesa y una decisión que tomar. Y decidió ir. Eso es lo que hace a Abraham tan extraordinario. No su perfección, porque Abraham cometió errores a lo largo de su vida, errores grandes, errores humanos. Lo que hace a Abraham extraordinario es su disposición a moverse cuando Dios llama, incluso sin entender completamente el porqué. Y esa disposición, esa apertura del corazón para obedecer antes de entender, es precisamente lo que Dios honró de una manera que ninguna mente humana hubiera podido imaginar. Pero quiero que nos detengamos aquí un momento, porque hay algo en esta historia que muchas veces pasamos por alto. Abraham no era joven cuando todo esto ocurrió. Tenía 75 años. 75. No era un chico impulsivo lleno de energía y sin nada que perder. Era un hombre maduro, con décadas de vida construida, con hábitos, con costumbres, con todo lo que significa haber vivido mucho tiempo en el mismo lugar. Y aún así, se levantó, tomó a su esposa Sara, a su sobrino Lot, sus posesiones, y partió. Hay algo profundamente hermoso y al mismo tiempo profundamente desafiante en esa imagen. Un hombre de 75 años dejando atrás todo lo conocido para seguir una voz que le prometía algo que sus ojos todavía no podían ver. Si eso no te mueve algo por dentro, si eso no te hace cuestionarte algo sobre tu propia fe, sobre tu propia disposición a soltar el control, entonces quizás vale la pena preguntarte qué es lo que realmente estás esperando para dar ese paso que sabes que Dios lleva tiempo pidiéndote. Porque seamos honestos, muchos de nosotros hemos escuchado esa voz. Esa sensación interna, ese movimiento en el espíritu que te dice que hay algo más, que hay un llamado, que hay un camino diferente al que estás caminando. Pero el miedo, la comodidad, la opinión de los demás, el ¿qué dirán?, el ¿y si me equivoco?, el todavía no es el momento, todo eso se convierte en un muro entre nosotros y la obediencia que Dios nos pide. Abraham pudo haberse quedado. Nadie lo hubiera juzgado. Era un hombre respetado, con una vida que funcionaba. No había ninguna razón visible,
ninguna crisis externa que lo obligara a salir. Solo había una promesa de Dios. Y eso fue suficiente. Ahora bien, quiero hablarte de algo que la historia de Abraham también nos muestra con una claridad brutal. El camino de la fe no está libre de dolor. No está libre de espera. No está libre de momentos donde parece que la promesa se ha olvidado, que Dios ha guardado silencio, que el tiempo avanza y nada de lo prometido llega. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. 25 años. Piénsalo. Años de silencio. Años de ver cómo el cuerpo de Sara envejecía. Años de preguntas sin respuesta. Años de sostener una promesa que a los ojos del mundo parecía imposible, ridícula, incluso cruel. ¿Has tenido tú alguna vez esa sensación? La de sostener una promesa de Dios mientras el tiempo pasa y nada parece moverse. La de orar y orar y orar y sentir que el cielo está cerrado. La de ver cómo otros avanzan mientras tú sigues esperando. Esa espera que se vuelve pesada, que te cansa, que en los momentos más difíciles te hace susurrar en lo más profundo de tu corazón, ¿y si me equivoqué? ¿Y si no era Dios? ¿Y si todo fue una ilusión? Si alguna vez has estado en ese lugar, quiero que sepas algo, no estás solo. Abraham estuvo ahí. ¿Y Dios no lo había olvidado? Dios nunca olvida lo que promete. El silencio de Dios no es abandono. La espera de Dios no es indiferencia. A veces, el tiempo que Dios toma para cumplir una promesa es el mismo tiempo que necesita para prepararte a ti para recibirla. Abraham a los 75 años no estaba listo para todo lo que Dios tenía preparado para él. Necesitaba el camino. Necesitaba el desierto. Necesitaba los momentos de fe y también los momentos de duda. Necesitaba caerse y levantarse. Necesitaba ser formado, moldeado, transformado por el proceso. Porque la promesa de Dios no es solo un destino. Es una transformación. Y la transformación toma tiempo. Hay un momento en la historia de Abraham que es quizás uno de los más impactantes, no solo de la Biblia, sino de toda la literatura espiritual de la humanidad. El momento en que Dios le pide que suba al monte Moria con su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo por el que esperó 25 años, y lo ofrezca en sacrificio. Si eso te parece difícil de entender, bien. Debe parecerte difícil. Porque lo es. Y no pretendo darte una explicación teológica fría y distante de ese pasaje, porque no es lo que necesitas en este momento. Lo que quiero que veas es esto: en ese momento, Abraham enfrentó la prueba más extrema que un ser humano puede enfrentar. Se le pidió que soltara lo más amado, lo más esperado, lo más preciado de su vida. Y subió. No sabemos exactamente lo que pasó por su corazón en cada paso de esa subida. Pero la Biblia nos dice algo extraordinario. Abraham le dijo a sus siervos que los dejaran allí, que él y el muchacho subirían, adorarían y volverían. Plural. Volverían. En medio de lo que para cualquier mente humana era un callejón sin salida, Abraham hablaba desde un lugar de fe que iba más allá de la lógica, más allá de lo visible, más allá de lo posible. Y Dios proveyó. En el último momento, cuando el cuchillo estaba levantado, cuando todo parecía perdido, Dios intervino. Y ese lugar fue llamado Jehová Jireh, el Señor proveerá. Quiero que te quedes con eso. Jehová Jireh. El Señor proveerá. No, el Señor proveyó una vez hace miles de años. El Señor proveerá. Presente eterno. Siempre activo. Siempre a tiempo. Nunca tarde, aunque a nuestros ojos parezca que sí. ¿En qué área de tu vida necesitas hoy recordar que el Señor proveerá? ¿En qué montaña estás subiendo ahora mismo, con algo valioso en los brazos, con el corazón encogido, preguntándote si Dios realmente va a aparecer? Porque lo que Abraham vivió en ese monte no fue solo su historia. Fue una declaración para todas las generaciones que vendrían después. Una declaración de que Dios ve, que Dios actúa, que Dios nunca llega tarde, y que la fe que se sostiene en los momentos más oscuros es la fe que Dios honra de maneras que trascienden todo entendimiento humano. Abraham no fue perfecto. Mintió sobre su esposa en 2 ocasiones por miedo.
Tuvo un hijo con Agar cuando dudó de la promesa. Cometió errores que tuvieron consecuencias dolorosas. Y aún así, la Biblia lo llama amigo de Dios. Amigo. No siervo perfecto. No robot espiritual sin fallas. Amigo. Alguien con quien Dios caminó, habló, y a quien amó profundamente a pesar de sus errores y sus momentos de debilidad. Eso también es para ti. Si hoy cargas culpa por tus errores del pasado, si sientes que tus fallas te descalifican de la promesa que Dios tiene para tu vida, la historia de Abraham dice lo contrario. Dios no busca perfección. Dios busca corazones disponibles. Corazones que, a pesar del miedo, digan sí. Corazones que, a pesar de los errores, se levanten de nuevo. Corazones que, a pesar del tiempo que ha pasado, todavía crean que la promesa está viva. Y terminó con esto. Cuando Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, Abraham no pudo ver el cumplimiento completo de esa promesa en su propia vida. Pero creyó. Y esa fe, esa decisión de creer más allá de lo visible, fue contada por Dios como justicia. No sus obras perfectas. No su historial impecable. Su fe. Tú eres parte del cumplimiento de esa promesa. Si has creído en Dios, si has depositado tu confianza en Cristo, ¿eres descendencia espiritual de Abraham? Eres parte de algo que comenzó mucho antes que tú y que continuará mucho después. Tu vida no es un accidente. Tu fe no es en vano. Y el camino que estás recorriendo, aunque hoy no lo veas claro, está siendo guiado por el mismo Dios que guió a un hombre de 75 años a dejar todo lo conocido para recibir todo lo que Dios había prometido. No tienes que ver el destino completo. Solo tienes que dar el siguiente paso. Escribe amén si crees que Dios tiene un propósito más grande para tu vida del que puedes ver hoy. No olvides suscribirte. Dios le bendiga grandemente.